Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Amados hermanos, hemos llegado a la lección número 9 de nuestro cuaderno El Camino Nuevo y Vivo, año 3, trimestre 3, llevando como título general de las lecciones Los Caminos de Dios, tomadas del libro de Job. El día de hoy nos toca estudiar la lección número 9, basada en el libro de Job, capítulo 40 y capítulo 41, llevando como título Diseñador portentoso. Dios es un Dios diseñador, por eso Él es el Dios de los diseños. La Biblia presenta a Jehová nuestro Dios como el creador y arquitecto del universo. En Dios reside todo el poder y toda creatividad. Dios, como gran arquitecto de su creación, ha diseñado formas, tamaños, colores y tiempos para el existir de sus criaturas y la corona de su creación, el ser humano. Ahora bien, veamos Job capítulo 40 y capítulo 41. Dios sigue interrogando a Job, llamándole para que estudie a dos criaturas, las cuales son Behemoth y Leviatán. Job 40, versículo 15 nos dice: He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. Y Job capítulo 41, versículo 1. ¿Sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Esas poderosas criaturas vagaban por la tierra y causaban muerte y sufrimiento. Pero en el discurso final de Dios, Él muestra que estas fuerzas caóticas están bajo su control. Las utiliza como ilustración sobre cómo debe actuar Job ante un Dios como él. Job es como el monstruo del caos, Behemoth. Tanto Behemoth como Job son criaturas de Dios. Behemoth es preeminente entre los de su especie, igual que Job es el más exitoso entre los suyos. Y lo podemos ver en Job capítulo 1, versículo 3. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Behemoth está protegido por árboles, así como Job estaba protegido por el cerco de Dios. Y eso lo encontramos en Job capítulo 1, versículo 10. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. La fuerza y la oposición preeminente de Behemoth significa que no se ve perturbado por las aguas turbulentas y que confía en sí mismo en medio de las adversidades.
Esta debería ser también la actitud de Job. Por eso, marca en Job capítulo 40, versículo 23, he aquí, sale de madre al río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Dios ha dado a Job fuerza, poder y preeminencia, aunque Job en este momento estaba experimentando turbulencia. Debía confiar en el Dios que le hizo y que también controla al monstruo del caos llamado Behemoth. Ahora veamos otra criatura más, Leviatán. Job capítulo 41, versículo 1 y 2. ¿Sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Pondrás tú soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada. Veamos 4 aspectos de Leviatán. En primer lugar, Leviatán no se somete a nadie. Y esto lo encontramos en Job capítulo 41, versículo 4. Hará pacto contigo para que lo tomes como siervo perpetuo. Segundo lugar, a Leviatán no se le puede herir. Job capítulo 41, versículo 7. ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Tercer aspecto, a Leviatán no tiene igual en la tierra. Y eso lo encontramos en Job capítulo 41, versículo 33. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor. Y por último, el cuarto aspecto, a Leviatán domina a los orgullosos. Job capítulo 41, versículo 34. Menosprecia toda cosa alta. Es rey sobre todos los soberbios. Y surge una pregunta. ¿Es usted orgulloso? Job debe humillarse ante Dios, pues no tiene ninguna esperanza de domesticar a Leviatán. Y Dios es más grande que el Leviatán. Por eso nos dice Job capítulo 41, versículo 10. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? La mayoría de las mentes antiguas pensaban que el caos y el orden estaban en constante batalla. Lo mejor que podían hacer es echar suertes, orar a sus dioses y orar para salir del caos con vida. Tenemos una referencia en Jonás 1:5. Pero la Biblia enseña que Dios está a cargo tanto del caos como el orden. Tanto Behemoth como Leviatán están atados con una cuerda. Hasta ahora, el libro de Job nos dice que ni la justicia ni la inocencia pueden explicar plenamente por qué sufrimos o no. No todo el sufrimiento se debe a que hayamos pecado. No todas las bendiciones llegan porque las merecemos. Y a veces el sufrimiento llega sin motivo alguno. Puede parecer que el caos es la única opción que nos queda. Pensemos que quizá Dios no tiene un plan. A veces las fuerzas del caos simplemente ganan. Pero el último discurso de Dios a Job le recuerda que ningún sufrimiento está en su punto ciego. No hay monstruo caótico más poderoso que Jehová Dios. Dios
lo demuestra mandando a su Hijo unigénito a morir en la cruz. Cristo Jesús estaba a merced de fuerzas caóticas. Uno de los discípulos de Jesús le traicionó. Los demás huyeron y uno despavorido huyó desnudo. Marcos 14, versículos 51 y 52. Los celosos fariseos presentaron a Jesús a un cobarde Pilato, que mandó que le azotasen. Juan 19, versículo 1. Para que luego una turba enfurecida exclamara: crucifícale, crucifícale. Juan 19, 6. Los soldados echaron suerte sobre su ropa. Mateo 27, 35. No parecía haber ningún orden en la muerte de Jesús, solo una caótica maldad descargada sobre un inocente y sin pecado. Pero Dios tenía el caos de la muerte de Jesús atado con cuerda. El apóstol Pedro dice en Hechos 2, versículo 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. El acto más caótico de la historia. Cuando Cristo Jesús, el Dios de la vida, sufre, muere y resucita, formaba parte de su plan. Jesús demuestra que el caos descontrolado no puede ser la razón por la cual sufrimos, porque Dios tiene el caos atado con una cuerda. Ni Pilatos, ni Leviatán, ni Behemoth pueden librarse de él. En lugar de guiar a Dios por nuestro sufrimiento, nos invita a humillarnos ante un Dios cuyo poder controla el caos, de la misma forma en que controla al Behemoth y al Leviatán. Que el Espíritu Santo abra nuestros ojos para que veamos al Dios omnipotente que controla el caos y a Jesús como prueba de que ningún sufrimiento está fuera del alcance del control de Dios. Podemos abrir nuestros labios y decir: castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo, con furia y con afán. Acósanos Satán por armas de Jaber, astucia y gran poder, cuales no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, mas por nosotros pugnará. De Dios el escogido, sabéis quién es Jesús, el que venció en la cruz, Señor de salvación, y por él solo es Dios, él triunfa en la batalla. Gracias, hermanos, y que su palabra cumpla su objetivo. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.